Evangelio de enero 10, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no se le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga menos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar una parte de la primera de San Juan. La confianza que tenemos en Dios consiste en que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que nos escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y no lo toca el demonio. Muy bien. Hoy, San Juan nos habla de la fe, que es confianza. Si le pedimos algo a Dios conforme a su voluntad, Él nos escucha y estamos seguros de tener ya lo que le pedimos. La confianza, el pecado y la intercesión. Si alguno ve que su hermano comete el pecado que lleva a la muerte, un pecado que no lleva a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Porque todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y el demonio no lo puede tocar. Muy bien. San Juan nos pide pues tener la absoluta confianza de pedir aquella cosa que es conforme a la voluntad de Dios y saber que ya lo tenemos. Lo difícil es conocer cuál es la voluntad de Dios para pedir las cosas aquellas que agradan a Dios. ¿Cómo lo podemos conocer? De manera inmediata escuchando el Evangelio, pero también en oración, escuchando la palabra de Dios y discerniendo los signos de los tiempos en nuestra vida. Les sugiero nuevamente que aquellos que se decidan en realidad a seguir el camino de Dios, busquen un director espiritual. Es bien difícil conseguir uno, esa es la realidad. Pero comiencen a pedirle a Dios: Señor, yo quiero acercarme a ti en serio. Pon en mi camino a alguien que tú quieras que me conduzca a ti y me ayude. Al transcurso de los años seguramente iremos cambiando directores. No piensen que tendrán un solo director para toda la vida. Hay cambios, hay mudanzas, hay muertes a veces. Pero de todas formas necesitamos discernir la voluntad de nuestro Padre para pedirle de acuerdo a su voluntad. ¿Cuáles son los pecados o el pecado que conduce a la muerte? Leyendo el texto en griego, me encuentro que es un solo pecado, el que conduce a la muerte. Y quiero pensar que es aquel mismo que Jesús dice: hay un pecado que no se puede perdonar, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué pecado es ese? La increencia, la falta de confianza, la soberbia. El primero pensar que yo no tengo necesidad de que me perdone nada Dios, y después pensar que Dios no me puede perdonar porque su misericordia no alcanza para todas las cosas que yo he hecho. Ese pecado, que es uno solo en realidad, pecado contra el amor de Dios, es el único que no se puede perdonar, no porque Dios no tenga la fuerza para perdonarlo, sino porque aquel que lo comete en realidad no quiere recibir el perdón de Dios. Es muy triste, pero aún para ellos pidamos también
porque Dios quiere que todos nos salvemos, y esa es la voluntad del Padre. Pidamos y no pequemos. ¿Qué vemos nosotros en el Evangelio? Vemos como una competencia. Juan el Bautista con sus discípulos, Jesús con sus discípulos bautizando cerca, donde hay agua. Hay una disputa entre los discípulos de Juan y los judíos respecto a la purificación. Seguramente los discípulos de Juan les decían que más que las abluciones había que purificar con el arrepentimiento. Total que los discípulos van como a quejarse de Jesús delante de Juan. Aquel que estaba contigo, aquel que diste testimonio, está bautizando y todos se van con él. Juan habla de tres cosas. Primero, del regalo que viene de Dios. Él mismo es testigo de que ha sido llamado desde el principio por Dios para bautizar y para dar a conocer al propio Cristo. Nadie se puede apropiar nada si no se le da del cielo. Yo dije, yo no soy el Mesías. Y luego dice, habla del Mesías. En una boda el que tiene la esposa es el esposo. El amigo del esposo lo oye hablar y se alegra. Yo también me alegro, me lleno de alegría. Porque el amigo del esposo, en este caso, se considera el bautista. La esposa es el pueblo. La esposa es la iglesia. Dice también, es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Hemos visto cómo Juan dice, pide por todos aquellos para que Dios les dé la vida. Y el Hijo pide por todos nosotros, intercede por nosotros constantemente a la derecha del Padre para que Dios, el Padre, nos dé la vida. Hay que entender que cada uno de nosotros, bautizados, ordenados y no ordenados, estamos llamados a ser la esposa inmaculada del Cristo. La esposa inmaculada, aquella que el propio Cristo se presenta a sí mismo sin mancha ni arruga. ¿Por qué lo puede hacer? Por los méritos de su pasión, muerte y resurrección. Por el efecto del Espíritu Santo que habita en nosotros, que somos la Iglesia. Y la Iglesia también es santa, por los méritos de aquellos santos, tanto en el cielo como en el mundo, que están en la comunión con nosotros pecadores. Es conveniente que Cristo crezca, también en tu vida y en la mía, y que nuestra persona, la vida nuestra, llena de dificultades, llena de pecados, disminuya. Que sea la vida de Cristo la que resplandezca. Como dice San Pablo, vivo, pero no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Que Dios nos lo conceda este año, acercarnos un poco más a la forma, a la semejanza del Hijo, crecer un poco hacia la estatura de Cristo, para que a través tuyo y mío, querido hermano y hermana, el reflejo de la luz y del amor de Dios llegue a todos nuestros hermanos. Dios les bendiga, hermanos.